están ustedes? Los tiempos cambian, los tiempos pasan y las cosas suceden rápidamente. Algunas no tan rápido como el discurso del presidente, que fue eterno, colosal, decían, como un coloso de Rodas. Pero hoy día yo no voy a conversar de esto en esta entrevista a fondo. Quizás lo veremos sí, hoy quiero conversar de lo que se viene. Recién estamos a 2 de junio, Italia, pero no tampoco eso. Pero en 5 días más comienza ya la tierra derecha y la carrera en relación a una nueva constitución. Y recientemente la comisión experta ha entregado su anteproyecto de constitución. Hoy para mí es un gusto conversar con la experta de Quinta Región, familia de abogado, abuelo parlamentario. Ella es Paz Anastasiades, demócrata cristiana, miembro de la comisión experta, abogado. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Muchas gracias por la invitación, porque efectivamente ya estamos ahí dando la segunda etapa por iniciarse en el proceso constitucional, así que interesante que podamos hablar de este tema. Yo antes quisiera preguntarle primero, ¿qué pasó con ustedes? ¿Ustedes ya con esto de entregar el tema, esta comisión experta, terminan su trabajo o se quedan a la guaite? ¿Van a ayudarle a algún consejero? ¿Siguen contratados? ¿Cómo es la relación de ustedes con el proceso continuo? Nosotros comenzamos desde el día 6 de marzo y teníamos una tarea inicial de 3 meses, que es la construcción de este anteproyecto constitucional que ya encontró la luz y de forma muy transversal, lo que también celebramos. Pero el rol que cumplimos a partir de ahora viene a ser de 4 meses con derecho a voz. Podemos estar en todas las sesiones que estimemos necesarias estar presentes y siempre opinando, pero jamás votando. Quienes votan Consejo Constitución integrantes de este órgano. Y luego, a los 4 meses, volvemos a aparecer con un rol nuevamente más activo, en el sentido de que el Consejo nos entregará a nosotros cómo trabajó este anteproyecto constitucional, con sus cambios, con las supresiones de artículos, con la incorporación de nuevas normas, con la aprobación de los artículos que le estamos proponiendo, y eso lo vamos a realizar como comisión en su integridad, y tenemos la posibilidad de realizar observaciones de forma, pero también de fondo a las normas, al contenido. Las observaciones se someten nuevamente al Consejo. En el Ok, Consejo vuelve a decidir el Consejo. ok. Entonces, estamos con derecho a voz. Ustedes entregaron hace poco el documento que usted, que no también está en internet, tiene 118 páginas nomás, ¿ya? Son un documento con 14 capítulos, 215 artículos y 47 transitorios. Paz, por lo que hemos conversado antes de la entrevista, participó en la redacción de 5 de los capítulos quizás de las normas más importantes. Y yo quisiera tratar de conversar con ella sobre alguna parte de aquella y también sobre el total. Primero, al principio de esto, al iniciarse el borrador, ustedes le pusieron un título: Fundamentos del orden constitucional a lo primero. ¿Por qué? Bueno, esto es bien interesante porque cambiamos de la fase de institucionalidad a los fundamentos de orden constitucional, Así es. entendiendo que teníamos que dar un paso de cambios dentro de la estructura, pero también porque detrás de este capítulo inicial, al decir fundamentos, nos involucra a todos. No son las bases solo de la institucionalidad del órgano del Estado mismo, sino que estamos hablando de todos nosotros como sociedad. Reconocemos a la persona desde la dignidad humana, que el Estado que construimos entre todos se organiza como un Estado social y democrático de derecho, pero hay elementos que nos rigen hacia todos, en nuestra convivencia en relación a la solidaridad, a los principios de justicia social. Entonces, desde esta perspectiva, esta Constitución se funda en determinados valores y principios que son parte de la estructura y la construcción de nuestra sociedad. Y por eso aparece esta mirada nueva con este nuevo nombre que fue aprobado ya en el momento inicial. Cuando hablamos de los capítulos, se aprobó de esa manera, y ahora desarrollaron dentro de eso la subcomisión
tercera estaba a cargo del plantear cuáles eran estos fundamentos y dentro de ello queda la consagración del Estado Social y Democrático de Derecho, que es un avance sustantivo para nosotros como sociedad. Hoy día ustedes plantean, artículo primero, la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, eso está repetido de antes, ¿ya? Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización. Ahí hay un cambio, ¿por qué? Bueno, acá hay cambios, pero siempre manteniendo en relación a la estructura de cómo se define la sociedad, fue parte de los planteamientos desde dónde construimos. Y construimos desde la persona y Para un momento. Porque antes se hablaba, la familia, se partía con la familia, con la familia. Ahora se parte con la dignidad. ¿Por qué? Bueno, acá por la construcción, fuimos viendo etapa por etapa, porque si uno analiza el Estado en sí mismo, cómo nos construimos como sociedad, lo primero que tenemos es el respeto a cada persona que habita el territorio de una determinada república. Y eso es lo primero, entonces hablamos desde la dignidad humana. Luego hablamos de esta construcción desde la sociedad, porque vamos paso a paso. Si uno lo mira desde el inicio, es cómo estamos construidos, incluso desde nuestros orígenes de evolución humana. Personas, luego viene un círculo que nos rodea, que es la familia, varias familias Ok, conforman una comunidad, sociedad, y así se fue construyendo ok. bajo esta lógica. Pero bajo esa lógica, entonces, la lógica principal, al parecer, es conceptos nuevos, conceptos que no son nuevos, pero que se dan mucho a conocer por parte de los nuevos gobernantes, de la gente nueva, el tema de la dignidad. La primera palabra que aparece en la Constitución es la dignidad humana. Y lo segundo, en el artículo segundo, Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho. Y después se le pone una comita que dice que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Entonces, primero se habla de una cosa general, pero después se le pone a ese Estado social y democrático de derecho, se le pone un marco, que no es solo el Estado, sino que lo que pueden servir a esto son el Estado y también los privados. Bueno, efectivamente, acá tenemos mandatos de las bases institucionales que deben ser respetadas y dentro de eso estaba la construcción de un Estado social y democrático de derecho sin que exista una prioridad del rol del Estado en relación al marco, cómo nos desarrollamos a nivel económico. Y por lo tanto, la sujeción va directamente en el planteamiento es, el Estado va a jugar un rol mucho más activo, pero los privados también entran a esta cancha a competir y por lo tanto no quedan excluidos de la consecución de aquellos estados que van con aquellos derechos que están directamente vinculados a la calidad de vida de las personas. Estamos hablando en el caso de la salud, de la educación, del trabajo, del sistema de previsión social. Esas materias son parte de una estructura donde participan permanentemente público y privado, donde por supuesto que el privado tiene un rol trascendental sin que se pierda entonces este aparataje. Es decir, una vez que se aprobara esta constitución en los términos que aquí está señalado, el sistema que hoy día conocemos no cambia en relación al rol que juegan los privados. ¿Qué es lo que cambia? El rol que sí tiene, la tarea que tiene el Estado. ¿En relación a qué? Y se establecen distintos elementos que son bien interesantes, porque va de la mano de aquellos derechos que están, lo señalaba, más vinculados a la calidad de vida. Y por lo tanto, ¿cuál es el rol que tiene el Estado? De revisar cómo están funcionando, cómo se están ejerciendo respecto a cada persona a nivel de la comunidad. ¿Cuántos recursos tengo como Estado, que ahí está la responsabilidad fiscal, para poder para poder concretar, conseguir estos derechos respecto a cada persona? Porque no puedo exigirle más de lo que tiene económicamente. Y por otro lado, el rol que tiene el Estado de obligar y vincularse con la participación de los privados en este trabajo de nueva cara del Estado. Y en el evento que no consigo cumplir estos derechos porque hay discriminación en el trato, bueno, juega también un rol el Poder Judicial porque tenemos tres poderes del Estado. El Poder Político en el Estado que se concentra desde el Ejecutivo, el presidente, sus ministros, el Poder Legislativo, que es aquellos que van a aprobar las leyes que se dictan en esta mirada, y el Poder Judicial, que es finalmente el contrapeso,
se está cumpliendo o no las normas jurídicas que se están consagrando. Entonces, vamos avanzando, pero sin que genere eso un cambio estructural, que perdamos en el fondo lo que más se criticó del proceso anterior. Si nos fijamos, incluso la construcción de constitución anterior partía dividiéndonos como país. Entonces, hoy día no, acá estamos integrándonos como país, es una mirada distinta, donde normas de la constitución anterior, que además se basan en procesos anteriores constitucionales de la historia chilena, van a permanecer sin que se cambie la construcción de sociedad que tenemos. Lo que hacemos una bajada es cómo nos modernizamos como Estado, porque tenemos que entender que entre nosotros, el artículo 2 es muy bonito porque explica qué es un Estado social y habla del rol de la solidaridad, de la justicia social, de la remoción de obstáculos, que son aquellos que generan diferencias de derechos entre una persona y otro, y ese es el rol más activo que tiene que tener hoy día el Estado, que hoy día no lo tiene por propia constitución. Eh, A usted le correspondió, por lo que conversábamos antes, trabajar en 5 comisiones, en 5 subcomisiones o 5 temas que salieron ya en capítulos. Yo quiero tratar en esta entrevista, y ojalá podamos tener más de una posteriormente o seguir conversando, sobre un tema que a la gente le interesa. La gente está muy preocupada y en general le preocupa el tema de la seguridad y el tema de la justicia. Entonces, ¿en qué cambia? ¿Qué se garantiza? ¿Cómo se estructurará la justicia, el Poder Judicial, como nosotros conocemos, en este nuevo proyecto que ustedes plantean? Mire, tenemos en este tema de seguridad, que uno de los que dentro de la subcomisión éramos dos ahí comisiones que estamos muy atentas a esta materia porque hemos trabajado vinculado a ello. Yo estuve en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene todo el tema a nivel de gendarmería. Está una ex subsecretaria de justicia, perdón, de justicia, de seguridad eh, pública, que tenemos dentro de la subcomisión, Catherine Martorell. Entonces, estuvimos viendo y tenemos dos elementos bien relevantes en los capítulos, pero en la integridad, lo voy a revisar más desde la integridad. En materia de seguridad, se establecen los mismos estados de excepción que hoy día tenemos y contamos, e inclusive está la infraestructura crítica, que fue recientemente incorporada a la Constitución vigente y que también es parte y forma parte de las normas futuras. Por lo tanto, en el evento de necesitar situaciones de excepcionalidad constitucional para poder contener condiciones que están alterando gravemente el orden público, tenemos normas que así nos protegen como sociedad. Y eso es relevante porque sabemos todas las críticas del proceso anterior, que no las tenía. De hecho éramos parte muchos de las críticas asociadas a eso, donde había temor de hablar de estado de emergencia constitucional, y hoy día cuán necesario ha sido para poder contener las condiciones en la macrozona y la misma infraestructura crítica en la frontera, de una situación excepcional, pero que se ha establecido y eso se mantiene. Por lo tanto, nada de eso cambiaría en el evento de aprobarse una constitución como la que se está proponiendo, lo que es muy positivo. Por otro lado, hablamos de la mirada del Ministerio Público. Acá el Ministerio Público, el mismo fiscal nacional, nos hacía presente una serie de limitaciones que había para el funcionamiento de este órgano. Entre ellos, que el fiscal tenía un rol más administrativo que direccional. Y entonces consagramos con mayor fuerza la jerarquía del fiscal nacional respecto de las fiscalías regionales, o sea, las fiscalías que están desplegadas en todo el territorio nacional, de manera que puedan existir direcciones para poder investigar delitos con mayor fuerza, pero además nos hicimos cargo de un problema mayor. Si cada fiscalía regional identifica sus propias investigaciones y problemas, los delitos, investiga un crimen organizado, pero que ese crimen organizado además se despliega en la quinta región, en la sexta región, en la primera, bueno, ahí tenemos un problema que es mayor, porque esa información tiene que ser coordinada. Y creamos una fiscalía de alta complejidad que es supraterritorial. Ya no hablamos solo de fiscalías regionales, sino aquellas a cargo de aquellos delitos de mayor connotación, de alto impacto, y por lo tanto estamos avanzando también en cuanto a la coordinación y a ir favoreciendo la investigación. Creamos también una defensoría de las víctimas. ¿Cuán criticado ha sido todo el proceso asociado a qué pasa con el rol de la víctima dentro del proceso? ¿Por qué motivo? Porque al final lo que estamos generando son un sistema donde la víctima tiene poca palabra, poca acción. El fiscal a veces le dice de vuelta, sabe que su caso no prosperó, archivada la causa, y las necesidades de tener justicia es parte de lo que tenemos que resolver como sociedad. Y ahí entonces viene un rol de la Defensoría de las Víctimas, con un apoyo integral, psicológico, social,
pero también a nivel de poder participar de aquel juicio penal y exigir las diligencias mediante los tribunales, que me parece que también estamos equiparando la cancha y sobre todo porque la sociedad, el Estado tiene que responder también a las víctimas que son sujetos de delito dentro de el día a día en su propia vida y no debiese suceder. Y sucede. Entonces ahí avanzamos. Y Poder Judicial también tenemos una línea de acción importante. Hemos priorizado la función jurisdiccional donde no se entorpezca con imparcialidades internas y separamos las funciones. Que el juez se dedica a juzgar y que la parte administrativa, inclusive de nombramientos, venga asociado a otros órganos, de manera que el juez de arriba no esté viendo al de abajo cómo falla para ver si sube, que fueron parte de las observaciones críticas que podrían observar que habían aprehensiones respecto de esto. Y se cambió. También estamos en eso y avanzamos también en complementar la justicia con métodos alternativos de resolución de conflictos que también ayudan en temas cotidianos entre vecinos, entre ese día a día que yo tengo un problema que me va generando una molestia interna. Bueno, la mediación colabora. ¿Por qué? Porque es una solución que participan las personas afectadas en la decisión que se adopta y que uno entiende mejor, hay mayor diálogo respecto de lo que pasa y se reconoce a nivel constitucional. Por lo tanto, hay, por lo menos desde la Constitución, un anhelo por favorecer mayor clima de paz social. Ahora, yo lo escuchaba atentamente y me llama la atención porque ya están algunos cambios que no sé si están dados por sentimientos más que por lo que realmente significan, porque pueden significar un ayornamiento de la realidad. Pues, por ejemplo, la izquierda que siempre alega contra el Tribunal Constitucional se olvida de que el primero en utilizarlo fue Salvador Allende, digamos, en los años 70. Es decir, la creación de aquello viene de una época, de más allá de 50 años. Entonces, ¿por qué cambiarle el nombre, digamos, y darle el nombre de corte? ¿Hay una razón de fondo más que un tema de maquillaje? Hubo una discusión respecto a esto. Efectivamente, al no llamarle tribunal y corte, bueno, le instaló también como una figura distinta dentro del aparato estatal, pero la verdad que venía más asociado, si uno lo transparentara, venía más asociado a una crítica a cambiarle un poquito el rostro a aquellos años de cuestionamiento respecto de determinadas funciones que se han realizado, que en especial ha sido respecto a un control sustantivo, que se habla siempre, pero que dice relación con aquel control que hace el Tribunal Constitucional actual respecto a proyectos de ley que, conociéndolos, puede reparar la constitucionalidad y hacer cambios respecto del contenido que fue aprobado por el Congreso. Han habido casos emblemáticos, efectivamente, donde se ha cambiado el criterio de la aprobación de la norma. Eso sucedió especialmente en el caso de la despenalización del aborto en tres causales. No por la materia en sí mismo, porque no fue cuestionada la constitucionalidad de la norma. Lo que se cuestionó fue uno de esos artículos donde hablaba de la objeción de conciencia, que el Congreso Nacional había dicho que esa objeción era personal, y al haber cambiado una norma, lo que hizo el Tribunal Constitucional fue haber resuelto que la objeción de conciencia podría ser institucional, materia que había sido descartada desde el Congreso. Y esos son puntos que, claro, efectivamente hace un cambio respecto de lo aprobado, del propósito, del espíritu. Y claro, y tras eso hubo una discusión y finalmente había que ver si es que hablábamos de control sustantivo en estas características o no. Yo era de quienes promovíamos que el control no desapareciera al 100%. Y se estableció finalmente en esta propuesta que se había realizado desde como los minutos iniciales de cuando partimos, que fue que el Tribunal Constitucional, posteriormente se llamaría Corte Constitucional, va a ser un pronunciamiento, es decir, se le va a consultar si la constitucionalidad del proyecto, pero devuelve hacia el Congreso. Quien tiene la última palabra es el Congreso Nacional, quien aprobó la ley, y decidirá si es que esto es constitucional, mantiene su decisión, o se hace cargo de los reparos del tribunal, futura corte,
y dice, ok, lo cambiamos. Pero ellos, específicamente el caso que usted está poniendo, que lo tuvieron ustedes al analizar el problema, ¿no cree que es consecuencia de la forma como se nombran los ministros? Porque los ministros están acordes a una estructura, o sea, entonces, y bueno, en cambio el Parlamento, pero los ministros vienen nombrados con tiempo por una forma de... no creo que el tema se soluciona con la forma de elección de los ministros. Bueno, también se hizo una modificación en relación a al nombramiento de los ministros. Hoy día tenemos distintos planos de nombramiento, uno es a través del presidente de la República, otro desde la Cámara, lo aprueba el Senado y otro directamente el Senado. Ahora, dentro de ello, nosotros lo que dijimos, hagamos un rol que haga la primera garantía, sea la Corte Suprema en relación a la parte más técnica de las cualidades que tienen y las competencias de cada candidato. El presidente de la República propone al Senado y el Senado responde. ¿Por qué? Porque dejamos además al Senado únicamente este rol de nombramiento para ir también descomprimiendo y no generando un espejo entre lo que hace una Cámara y otra. Entonces, desde esa manera lo dejamos también con cambios en relación al nombramiento, sin perjuicio de tener conciencia de que órganos del Estado siempre tienen una condición más política, de reflejo del pensamiento que tenemos como sociedad. Por lo tanto, tampoco podemos desprender uno y otro, pero sí entendimos que efectivamente teníamos que generar condiciones de mayor igualdad para evitar que los nombramientos permanentemente fueran de tal condición solo política y evitar en el fondo estos casos que ya teníamos. También cambiamos otra estructura porque ahí el presidente, que está de turno finalmente en ese periodo, el periodo que corresponda, tiene un voto dirimente dentro del tribunal. Por lo tanto, si es de determinada tendencia política, va a suceder que lo más probable es que falle en relación a su tendencia. Lo que se hizo fue eliminar el voto dirimente. Las mayorías, o bien incluso quórum más altos, son los que van a finalmente mandar en las decisiones que adopta la Corte Constitucional futura. Ok, nos debe quedar 2 o 3 minutos. Para mí es muy interesante conversar con usted, porque usted viene saliendo de la papa misma, usted estuvo trabajando directamente y usted conoce muchísimo desde adentro lo que allí pasó. Eh, Al finalizar, quiero preguntarle, ¿cuál cree usted que, aparte de haber llegado a un consenso, aparte de que está el sacrificio de todos los sectores de sus cosas más importantes relacionadas con la propiedad, relacionadas con el aborto, relacionadas con la familia, relacionadas con que pueden o no, las Fuerzas Armadas deben o no tener un capítulo, en fin, muchas cosas? Pero ¿cuál cree usted que es lo que diferencia, lo que usted resaltaría más en este proyecto que va a ser empezar a trabajarse y discutirse con los nuevos consejeros? ¿Qué es lo que más destacaría? Lo principal de el trabajo que hemos tenido. Nosotros teníamos un mandato como desde un acuerdo por Chile, que viene a ser reflejo de un compromiso que se asumió y se cumplió por parte de la política chilena, que yo no dejo de destacarlo porque se habló de rechazar para reformar y se cumplió con esas palabras, que no deja de ser algo elemental, y dentro de ese acuerdo por Chile vienen fuerzas políticas de diversos sectores, se llegó en ese entonces desde el Partido Comunista hasta la UDI, entendiendo que había un bien mayor que era el país. El trabajo que tuvimos dentro de la comisión experta, que incorporó inclusive a republicanos, es un trabajo que en lo esencial dijimos, acá los maximalismos no van porque ya se perdió esa confianza respecto a la ciudadanía el día 4 de septiembre. Entendimos que era una constitución, todos, y sobre todo quienes íbamos criticando el proceso anterior precisamente por lo mismo, que en mi caso, tu caso también, en el fondo, quienes criticábamos precisamente esa propuesta constitucional, teníamos que ser consecuentes con ello y por lo tanto buscar los máximos acuerdos. Acá la constitución es reflejo de la sociedad chilena y no de ciertos sectores de la sociedad chilena. Y yo espero que este espíritu sea el que prospere porque es el que nos lleva a un éxito, a una mirada país. Y por supuesto, no puedo dejar de reconocer que este trabajo ha permitido dar confianza. Si uno observa, no hay críticas como las que antes vivíamos, podrían salir miles de constitucionalistas, académicos, cuestionando el contenido de las normas. Hoy día esto no está sucediendo, todo lo contrario. Ahora, ¿nos enamoramos solamente de este anteproyecto? No, por supuesto. Hay un rol que cumple el Consejo y que tiene que, ojalá, perfeccionar y mejorar
pero este es el ánimo. Yo creo que nos hace bien, nos hace mejores como país, como sociedad, el poder respetarnos. Es parte de, cuando hablamos de paz social, esto es parte de la contribución a una paz social. Ok, muchas gracias, Paz Anastasia. Para mí ha sido realmente muy entretenido conversar con usted. Espero poder continuar. La felicito y le agradezco que haya querido conversar con Quinta Visión sobre su experiencia en esta creación de este proyecto que va a ser el visto por los nuevos consejeros. Muchas gracias por venir, Paz Anastasia. Muchas gracias a ustedes, sobre todo por interesarse y yo, por supuesto, Quinta Visión, somos de aquí de la región, así que siempre presente. Ok, y a usted que nos está mirando, fíjese que sería bueno que ya se diera usted una vueltecita y buscar, está en varios lados. Son, son 118 páginas, efectivamente. Pero hay 14 capítulos, 215 artículos, 47 artículos transitorios, y allí está lo que proponen estos expertos que se pusieron de acuerdo y que va a ser discutido, y yo creo que van a haber muchas formas de que esta cosa prospere y tengamos al final un final feliz, que sería lo que todo el mundo quiere. Que estén ustedes muy bien.